¿Qué tal? Buenas tardes. En esta oportunidad vamos a desarrollar un tema matemático conocido como sistema de ecuaciones de 2×2. Para poder comprender qué es un sistema de ecuaciones de 2×2, debemos desarrollar previamente o tener conocimientos previos acerca de lo que son ciertos conceptos como qué es una ecuación, un sistema de ecuaciones, para luego comprender un sistema de ecuaciones de 2×2 y también conocer el concepto de variables. En este caso, empezaremos por definir qué es una ecuación. Una ecuación es una igualación de dos expresiones. En este caso, si podemos observar en esta parte de acá, tenemos un par de ecuaciones, las cuales contienen términos algebraicos que se están igualando con determinados valores numéricos. Esas son ecuaciones. Ahora, ¿qué es un sistema de ecuaciones? Un sistema de ecuaciones es un conjunto de ecuaciones que tienen las mismas incógnitas. ¿A qué me refiero al decir que tienen las mismas incógnitas? Si nos basamos nuevamente en el ejemplo, podemos observar que tenemos una ecuación que dice 3x más 2y igual a 3. En esta ecuación nos damos cuenta de que tenemos dos variables o dos incógnitas, que son x y y. Y en la ecuación número 2 también tenemos dos variables o incógnitas que siguen siendo x y y. Es decir, tenemos un par de ecuaciones con las mismas variables, que son 2. Ahora, ¿qué es un sistema de ecuaciones de 2×2? Bueno, pues un sistema de ecuaciones de 2×2 es un par de ecuaciones que tienen dos variables, ¿de acuerdo? Por eso es denominado de 2×2. Dos ecuaciones con dos variables, que en este caso para nosotros van a ser variable x y variable y. Y por último vamos a comprender qué son las variables. Las variables son las letras que se encuentran en cada una de las ecuaciones. En este caso las variables serían x y y en cada una de mis ecuaciones. Y esas letras, en pocas palabras, lo que representan son valores numéricos que le dan solución a dichas ecuaciones. Es decir, esos valores numéricos que representan x y y, que le van a dar solución al sistema o que le van a dar solución a cada una de las ecuaciones y que hacen verdaderas las igualaciones que se están haciendo en cada una de ellas. Bien, para poder resolver lo que es un sistema de ecuaciones de 2×2, existen varios métodos de solución. Dentro de ellos se encuentra el método de igualación, el método de sustitución y el método de eliminación. Cada uno de estos métodos toma su nombre debido a que en el método de igualación vamos a tener que igualar los términos de una ecuación con los de otra. En el método de sustitución vamos a tener que despejar una variable de una de las ecuaciones y los vamos a sustituir en la otra ecuación. Y en el de eliminación pues vamos a tener que eliminar, como su nombre lo indica, ciertas variables. Pero eso lo vamos a ir viendo detenidamente y paso a paso cuando desarrollemos cada uno de estos métodos. Muy bien, el primer método que vamos a utilizar es el llamado método de igualación. Para poder resolver este sistema de ecuaciones de 2×2 con el método de igualación, desarrollaremos varios pasos. Número 1, despejaremos la misma variable en ambas ecuaciones. Número 2, igualaremos ambas ecuaciones. Número 3, se determina el valor de la variable realizando un proceso de despeje. Y número 4, se sustituye el valor determinado en cualquiera de las ecuaciones y se encuentra el valor de la segunda incógnita o de la otra incógnita. Entonces, en este caso, vamos a resolver este sistema de ecuaciones de 2×2. Lo primero que vamos a hacer es enumerar dichas ecuaciones. Vamos a enumerar, esta será mi ecuación número 1 y esta será mi ecuación número 2. En esas ecuaciones vamos a despejar la misma variable en ambas ecuaciones. Si apreciamos acá, podemos observar que tenemos dos variables, una variable x y una variable y. En este caso vamos a despejar la misma variable en ambas, es decir, si decido despejar x en la primera ecuación, debo despejar x también en la segunda. Si decido despejar y en la primera ecuación, debo despejar y en la segunda. Pero solamente puedo despejar una sola variable, la misma en ambas ecuaciones. Entonces, para mi ecuación número 1, que es 3x más 2y igual a 3, si despejamos, por ejemplo, en este caso yo voy a decidir despejar x, ¿cómo nos quedaría la ecuación? Se desarrollaría de la manera siguiente. Tenemos 3x más 2y es igual a 3. En este caso debo de despejar la ecuación, pero debo despejar en esa ecuación la variable x. ¿Qué quiere decir despejar? Vamos a asumir lo siguiente. Cuando yo quiero despejar mi área de trabajo o despejar cualquier espacio, lo que debo de hacer es mover o quitar
todo lo que está a mi alrededor. En este caso, para despejar x, lo que vamos a hacer es ir moviendo todos los términos que acompañan a esa variable hasta que la variable quede solita. ¿De acuerdo? Vamos a ir despejando entonces a esa variable x. En este caso, vamos a mover los términos que están del lado izquierdo al lado derecho hasta que x sea la única variable que quede del lado izquierdo. Es decir, que quede sola. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, lo primero que vamos a trasladar es el 2y, que de este lado del signo igual está sumando. Por lo tanto, al trasladarla del otro lado del signo igual, se trasladará con la operación inversa de la que está efectuando del lado izquierdo. Es decir, si de este lado está sumando, del otro lado va a restar. Por lo tanto, me quedaría que 3x es igual al 3 que ya tengo del otro lado. Y este término lo voy a trasladar al lado derecho, pero con la operación contraria. Es decir, va a pasar a restar. Y me quedaría que 3x es igual a 3 menos 2y. Pero como lo que queremos dejar solo o libre es la variable x, aún le acompaña un término que es el coeficiente 3. En este caso, ¿qué operación está realizando ese 3 con la variable x? Si nos damos cuenta, lo que se está realizando es una operación de multiplicación. Por lo tanto, para poder despejar x, este 3 que del lado izquierdo está multiplicando, del lado derecho trasladaría como la operación contraria, que sería una división. De esta manera entonces me quedaría que la variable x es igual a lo que tengo del lado derecho, que es 3 menos 2y, y esos dos términos se van a dividir entre 3. Entonces, al momento de despejar la variable, lo que nos quedaría es lo siguiente: x es igual a 3 menos 2y, y eso dividido entre 3, a lo que podríamos nombrar como una tercera ecuación. Es decir, ya teníamos ecuación 1 y 2, podríamos decir que esta vendría a ser una ecuación número 3, la cual nos servirá posteriormente para poder seguir realizando el proceso. Ahora vamos a despejar exactamente la misma incógnita que despejamos en la primera ecuación, pero en este caso en esta ecuación número 2. Que la ecuación número 2 la reescribiremos acá, que dice que menos x más 5y es igual a 16. En este caso vamos a despejar entonces la variable x, pero si nos damos cuenta, esta variable x tiene signo negativo. Por lo tanto, lo que haremos será trasladar esa variable x con signo negativo al lado derecho para que quede con signo positivo. Y este 16 que está del lado derecho con signo positivo lo trasladaremos al lado izquierdo con signo negativo. Por lo que quedaría 5y menos 16. El 16 cambia de signo, estaba positivo, cambia de lado del signo igual y va a ser negativo. Y esta x que está con signo negativo del lado derecho será positivo. Entonces, prácticamente si lo ordenáramos sería x es igual a 5y menos 16. Y con esto logramos despejar exactamente la misma variable que habíamos despejado en la ecuación número 1, que es la variable x. Por lo tanto, en la ecuación número 2, la variable x será igual a 5y menos 16. Y con esto formaríamos prácticamente una ecuación número 4 que nos servirá posteriormente para poder realizar el proceso de igualación. Muy bien, en la parte de acá coloqué las ecuaciones que obtuvimos de despejar x en cada una de las ecuaciones principales que teníamos. En este caso desarrollé el paso número 1, que era despejar la misma variable en ambas ecuaciones, y ya despejamos x en ambas. Ahora eso nos lleva al paso número 2, que es se igualan ambas ecuaciones. Ahora, ¿cómo realizaremos ese proceso? Bien, tenemos que x es igual, en la primera ecuación, x es igual a 3 menos 2y partido 3. Y en la segunda ecuación, x es igual a 5y menos 16. En este caso quiere decir que entonces esto debe de ser igual a esto. Por lo tanto, diremos que x es igual a x. Y en este caso lo que vamos a hacer es simplemente igualar lo que representa a x. Es decir, igualaremos 3 menos 2y partido 3 con 5y menos 16. Me quedaría de la manera siguiente. En este caso procederemos al paso número 3, que es se determina el valor de la variable realizando proceso de despeje. Si nos damos cuenta al momento de igualar, lo que estamos logrando es que nos quede una sola variable, que es la variable y. Por lo tanto, procederemos a realizar un proceso de despeje para hallar el valor que representa la variable y. En este caso, lo primero que haremos será
Este 3 que del lado izquierdo está dividiendo, del otro lado se trasladará a multiplicar. Entonces me quedaría de la manera siguiente. 3 menos 2y es igual a 3 por 5y menos 16. Ahora vamos a desarrollar, en este caso me quedaría 3 menos 2y del lado izquierdo y del lado derecho me quedaría un 3 que se debe de multiplicar con 5y menos 16. Por lo tanto, aplicaremos la propiedad distributiva para poder desarrollar esa multiplicación. Entonces, me quedaría 3 menos 2y es igual a 3 por 5y, que en este caso sería 3 por 5, 15y, y 3 por menos 16, que en este caso sería más por menos, menos, y 3 por 16 me daría un resultado de 48. Ahora, lo que vamos a hacer es agrupar los términos semejantes, es decir, los términos independientes, que en este caso serían 3 y menos 48, y los términos en base a la variable y, que sería menos 2y y 15y. Agruparlos de un solo lado de signo igual para poder solucionarlo. En este caso, lo que haremos será, este 3 me quedará del lado izquierdo, el menos 48 que está con signo negativo lo voy a trasladar del lado derecho al lado izquierdo, entonces cambiará de signo, es menos, por lo tanto ahora será más 48. Eso es igual a 15y más 2y. Bueno, teniendo ya agrupados los términos semejantes, procederemos a operar, que en este caso sería 3 más 48 me daría un resultado de 51, y eso es igual a 15y más 2y, que me daría un resultado de 17y. Y por lo tanto, en este caso, al tener ya únicamente, en este caso la variable y, lo que haremos será despejar, un simple despeje que será el 17 que está multiplicando con la variable y, del otro lado se trasladará a dividir. Por lo tanto, diremos que y es igual a 51 dividido 17. Y al momento de resolver esta división, obtendremos que y es igual a 3. Y eso me da el valor que representa esa variable y, que en este caso ahora, después de haber despejado, sabemos que y equivale a un valor de 3. Ahora sabemos que la variable y equivale a un valor de 3. Por lo tanto, procedemos al último paso, que es sustituir el valor determinado en cualquiera de las ecuaciones y encontrar el valor de la otra incógnita o la otra variable, es decir, en este caso encontrar el valor de la variable x. Muy bien, en este caso tenemos que x es igual a 3 menos 2y dividido 3 y que x también es igual a 5y menos 16. Podríamos sustituir el valor de y, que es 3, en cualquiera de estas dos ecuaciones, pero obviamente vamos a decidir tomar la que sea más fácil de resolver o de operar para poder encontrar el valor de x. En este caso yo me doy cuenta de que la más fácil sería la que se encuentra acá, la número 4, y entonces digo que x es igual a 5y menos 16, y al sustituir el valor de y en esta ecuación, entonces me quedaría de la manera siguiente. X es igual a 5 por y, pero ahora sabemos que y equivale a 3, por lo tanto será 5 por 3 menos 16. Entonces simplemente ahora resolvemos. X es igual a 5 por 3, 15, menos 16, y determinamos el valor al resolver esta operación, que en este caso sería más y menos, me va a dar menos, por lo tanto resto, que sería 16 menos 15, eso equivale a 1, y colocamos el signo del número mayor, que en este caso sería signo menos, por lo tanto el valor de x equivale a menos 1. Y entonces le damos solución a ese sistema de ecuaciones de 2 por 2, y sabemos que la variable y equivale a un valor de 3, y descubrimos también que la variable x equivale a menos 1. Y estas serían las soluciones a ese sistema de ecuación de 2 por 2 resuelto con el método de igualación. Muy bien, ahora aprenderemos a resolver el sistema de ecuaciones de 2 por 2, pero con el método de sustitución. Para ello necesitamos de los siguientes pasos. En alguna de las ecuaciones, despejar cualquiera de las incógnitas.
En este primer paso nos damos cuenta que tenemos libertad. Dice en alguna de las ecuaciones despejar cualquiera de las incógnitas. Tenemos dos ecuaciones. Eso quiere decir que en este caso podemos elegir si trabajar con la ecuación número 1 o trabajar con la ecuación número 2. Y dice que podemos despejar cualquiera de las incógnitas. Es decir, al tener elegida ya la ecuación con la que voy a trabajar, de esa ecuación voy a elegir si despejar, en este caso, la variable x o despejar la variable y. ¿De acuerdo? Entonces vamos a elegir la ecuación dependiendo de cuál sea más factible o más fácil de poder despejar. Que en este caso yo voy a despejar la ecuación número 2 porque es mucho más fácil de poder realizar el despeje. En este caso la ecuación 2 me dice que menos x más 5y es igual a 16. Por lo tanto, al despejar x, en este caso me quedaría que la x está con signo negativo, la traslado al lado derecho para que quede con signo positivo, y este 16 lo voy a trasladar del lado izquierdo con signo negativo. Me quedaría entonces que el 5y, 16, que está con signo positivo, lo coloco con signo negativo del lado izquierdo, menos 16, y eso es igual a la x que estaba con signo negativo del lado izquierdo, que del lado derecho será con signo positivo. Por lo tanto, despejé x de la ecuación número 2. ¿De acuerdo? Entonces, me quedaría que x es igual a 5y menos 16. Y podríamos decir que esto que me quedó acá sería o representaría una ecuación número 3. ¿De acuerdo? Ahora, para el siguiente paso dice sustituir en la otra ecuación la variable previamente despejada donde debería de ir. Entonces, a ver, elegimos la ecuación número 2 para poder trabajar. Despejamos la variable x y queda que x es igual a 5y menos 16. Este término que encontré, ese despeje que realicé, me sirve para poder determinar que x está representando a 5y menos 16, o que x es igual a 5y menos 16. Por lo tanto, esto lo vamos a sustituir en la otra ecuación, la que no elegimos para realizar el despeje, que sería la ecuación número 1. Por lo tanto, vamos a sustituir la ecuación 3 en 1, donde debería de ir. Por lo tanto, acá sería sustituir 3 en 1. Y entonces, la ecuación 1, que es 3x más 2y es igual a 3, en esta ecuación voy a sustituir lo que representa x. ¿En dónde lo voy a colocar? Pues en donde está el término o la variable x. En este caso, aquí el 3 se está multiplicando con la variable x, pero como ahora yo ya sé que x equivale a 5y menos 16, en lugar de colocar la variable x, voy a colocar 5y menos 16. Por lo tanto, quedaría 3 por, a lo que equivale x, que es 5y menos 16, completo la ecuación, que en este caso sería más 2y, y eso es igual a 3. Y ahora lo que tendríamos que hacer es el paso número 3, que es resolver matemáticamente la ecuación y determinar el valor de la variable. En este caso, ¿de qué variable vamos a determinar el valor? De la variable y, porque es la única que nos está quedando ahora representada en esa ecuación. Por lo tanto, resolvemos propiedad distributiva. 3 por 5y me quedaría 15y, más por menos, menos 3 por 16 me daría un valor de 48, más 2y, y eso es igual a 3. En este caso me doy cuenta de que tengo acá términos con x, que serían 15y y 2y, que en este caso podría agruparlos, sumándolos, que eso me daría 17y, y eso es igual a 3, y este término menos 48, que de este lado está con signo negativo, del otro lado estaría con signo positivo, y por lo tanto sería más 48. Ahora simplemente lo que tengo que hacer es resolver de cada lado, que me quedaría 17y es igual a 3 más 48, me da 51, y por lo tanto lo que debo de hacer ahora es despejar la variable y, que en este caso sería, como el 17 multiplica con y, entonces digo que y es igual a 51 dividido 17. Y al resolver esta división, sabríamos que entonces y equivale a un valor de 3. Y con eso determinamos el valor de esa variable, que si recordamos, con el método de igualación había quedado exactamente el mismo valor para y.
ahora tendríamos que sustituir en la otra ecuación para determinar el valor de x. Ya. Muy bien. Determinamos con el método de sustitución que la variable y equivale a un valor de 3. Por lo tanto, al compararlo con el método de igualación, el valor de la variable y no cambió en absoluto. O sea, en el método de igualación el valor de y fue 3 y en el método de sustitución, que es el que estamos viendo a continuación, la variable y también equivale a 3. Por lo tanto, por obvias razones y por lógica, el valor de x tampoco va a variar. En el método de igualación el valor de x fue equivalente o fue igual a menos 1 y por lo tanto acá pues tampoco variaría, pero lo podemos demostrar o lo podemos comprobar y sustituimos el valor de y en cualquiera de las ecuaciones. En este caso yo lo voy a sustituir acá y digo que x es igual a 5y menos 16 y entonces y, que equivale a 3, pues lo voy a sustituir el valor de y en donde está la variable y. En este caso sería x es igual a 5 por y, pero y vale 3, entonces sería 5 por 3 a menos 16 y por lo tanto x es igual a 5 por 3, 15 menos 16 y x me quedaría con un resultado de menos 1. Por lo tanto, nos damos cuenta de que en el método de igualación el valor de y fue 3, el valor de x es menos 1 y en el método de sustitución, que es el que estamos trabajando a continuación, la variable y sigue manteniendo el valor de 3 y la variable x sigue teniendo el valor de menos 1. No importa el método que vayamos a utilizar, los resultados para dichas variables no van a variar. O sea, seguirán siendo exactamente los mismos resultados sin importar el método que utilicemos. Claro que eso lo podremos comprobar cuando utilicemos el método de eliminación y desarrollemos el proceso en donde vamos a obtener exactamente los mismos valores, pero con un proceso diferente. Pero eso lo desarrollaremos a continuación. Muy bien. Ahora por último desarrollaremos el método de eliminación para el cual necesitamos aplicar los siguientes pasos. Número 1, se debe elegir una variable en las ecuaciones que se desee eliminar. Número 2, hacer que los coeficientes de la variable que se desea eliminar sean los mismos, es decir, que tengan el mismo valor, pero con signos opuestos. Y número 3, resolver la suma o resta de términos algebraicos que vamos a tener para determinar el valor de la variable. En este caso vamos a seguir trabajando con las mismas ecuaciones, mi ecuación número 1 y ecuación número 2, las cuales reescribiré, que sería 3x más 2y es igual a 3 y menos x más 5y es igual a 16. En este caso debo de elegir una de las variables que desee eliminar, que podría ser cualquiera, o sea, podría decir eliminar la variable x o eliminar la variable y. En este caso yo voy a seleccionar eliminar la variable x porque veo que es un tanto más sencillo de poder eliminar. Ahora, ¿cómo voy a aplicar ese proceso de eliminación? En este caso me voy a basar en los coeficientes de la variable que quiero eliminar, que en este caso la variable que quiero eliminar, como es x, los coeficientes que acompañan a dichas variables serían 3 en la ecuación número 1 y menos 1 en la ecuación número 2. Por lo tanto, haré que esos coeficientes en ambas ecuaciones me queden con el mismo valor. Para hacer eso lo que haré es multiplicar toda la primera ecuación por el coeficiente de la variable x que tiene la segunda ecuación, que en este caso sería coeficiente 1. Por lo tanto, esto lo voy a multiplicar todo por 1 y la segunda ecuación la voy a multiplicar completita por el coeficiente de la ecuación número 1, el coeficiente de la variable x, que en este caso sería valor de 3. Entonces multiplico cada una de esas ecuaciones, la primera ecuación por 1 en este caso y la segunda ecuación por 3 para obtener nuevos valores, que en este caso serían los siguientes. Al multiplicar toda la primera ecuación por 1 me quedaría 3x más 2y es igual a 3. O sea, en este caso no alteraríamos en nada esta ecuación porque vamos a multiplicarla toda por 1. Ahora, la segunda la vamos a multiplicar por el valor de 3, que en este caso al decir menos x por 3 me quedaría menos 3x. 5y por 3 me quedaría más 15y. Y eso es igual a 16 por 3, que eso me daría un valor de 48. Lo que les dije al inicio es basarnos en este paso número 2, que dice hacer que los coeficientes de la variable que se desea eliminar sean los mismos. Conseguimos eso, tienen el mismo valor, 3x y 3x, porque la variable que vamos a eliminar es x.
pero asegurándonos de que los signos de esos términos sean opuestos, que en este caso ya lo conseguimos porque este tiene signo más y este tiene signo menos. Y al tener el mismo valor, pero signos opuestos, lo que vamos a lograr es que esos términos se eliminen, porque al momento de operarse, matemáticamente van a dar como resultado 0, y por lo tanto se van a eliminar. Por lo tanto, en este caso procedemos a realizar ya las operaciones de términos algebraicos, ya sean las sumas o restas, como dice acá el paso número 3, resolvemos las sumas o restas de términos algebraicos y encontramos posteriormente el valor de la variable y, que en este caso, como dije previamente, al tener estos los signos opuestos e igual valor, se van a eliminar porque me van a dar 0, por lo tanto me quedaría 2y más 15y, que eso me daría un resultado de 17y, y eso es igual a 3 más 48, que en este caso sería un resultado de 51. Por lo tanto, sé que 17y es igual a 51 y ahora procedo a despejar y, que en este caso sería y es igual a 51 partido o dividido 17. Y al resolver esto sabemos que y es igual a 3. Y nos damos cuenta de que nuevamente el valor de la variable y pues sigue siendo el mismo, no cambió a pesar de que el método fue diferente, porque el método cambia pero el resultado sigue siendo el mismo. Ahora, si eso lo queremos comprobar reemplazando el valor de y en cualquiera de las dos ecuaciones previas, lo podemos hacer y el resultado de la variable x no se va a alterar tampoco, seguirá siendo menos 1 como ya lo comprobé en el método de sustitución, en el método de igualación. Y como dije, el resultado no va a variar, no va a cambiar. Los procesos o métodos que he explicado son diferentes. Cada uno tiene su propio procedimiento a realizar, sus pasos a seguir. Pero los resultados deben de ser lo mismo porque estamos dándole solución a ese sistema de ecuación. Y la solución, pues, no va a variar. No importa el proceso que vayamos a hacer, el resultado seguirá siendo exactamente el mismo. Bien, con el método de eliminación determinamos también que la variable y no alteró su valor, sigue siendo 3. Ahora le voy a comprobar que la variable x tampoco va a cambiar su valor, pero como en los métodos anteriores lo comprobé utilizando la ecuación número 2, ahora utilizaré la ecuación número 1 para que vean que es verdadero lo que dije acerca de que ese valor de la variable y se puede sustituir en cualquiera de las dos ecuaciones. Entonces, no importa si sustituye en la ecuación 1 o en la ecuación 2, el resultado no va a variar. Ahora trabajamos con la ecuación 1, que me decía 3x más 2y es igual a 3. En este caso vamos a sustituir en donde está el lugar de la variable y su respectivo valor, que ahora sabemos que equivale a 3. Entonces en este caso me quedaría que 3x más 2 por 3 es igual a 3. Y resolvemos. Entonces me quedaría 3x más 2 por 3 me daría 6 y eso es igual a 3. Este término independiente con signo positivo lo puedo trasladar del otro lado con signo negativo y entonces me quedaría que 3x es igual a 3 menos 6. En este caso, al resolver me quedaría que 3x es igual a más y menos da menos, por lo tanto resto 6 menos 3 me quedaría 3 y a ese resultado le voy a colocar el signo del número mayor, que en este caso sería negativo, por lo tanto me queda menos 3. Lo único que resta sería despejar la variable x y para poder terminar de realizar el despeje, este valor o este coeficiente 3 que está multiplicando del otro lado pasaría a dividir y por lo tanto me quedaría que x es igual a menos 3 dividido entre 3. Y al resolverlo sabría que x equivale a menos y más me da menos y 3 dividido 3 me daría como resultado 1. Por lo tanto, el valor de la variable x sería igual a menos 1 y como dije, los valores no se alteraron en ningún momento. Y sigue valiendo 3 porque sigue teniendo el valor de 3 y la x sigue representando un valor de menos 1. También para poder darle solución a un sistema de ecuaciones de 2×2 existe lo que se conoce como método gráfico. En este caso, para poder realizar el método gráfico lo vamos a representar específicamente en un plano cartesiano o en un plano coordenado, en donde tendremos el eje X, que es el eje horizontal, y el eje Y, que es el eje vertical. Para ello, en este caso voy a explicar método gráfico cuando el sistema de ecuaciones tiene una única solución, que me voy a apoyar en las dos ecuaciones con las que trabajé
los métodos de igualación, sustitución y eliminación. Para ello, lo primero que haremos será determinar los intersectos tanto en X como en Y. Ahora, ¿qué son los intersectos? Los intersectos hacen referencia a puntos en el plano, tanto en X como en Y, en donde van a pasar las líneas rectas. Recordemos que estas ecuaciones representan líneas rectas o representan una función lineal que va a atravesar dos puntos, uno en el eje X y otro en el eje Y, para cada ecuación respectivamente. Vamos a determinar cuáles son esos puntos en donde esa función lineal va a trasladarse, donde va a realizar su trayecto, y vamos a marcarlos en el plano coordenado para poder realizar el trazo de esas rectas y poder verificar si hay un punto específico en donde esas dos líneas logren intersectarse o en donde haya un punto de unión entre esas dos funciones lineales. Ese punto en donde ellas coincidan será el punto que dé solución a ese sistema de ecuaciones. Para eso lo haremos graficando. Entonces lo primero es determinar los intersectos. En este caso, para poder determinar en la primera ecuación el intersecto en X, pues entonces hacemos que Y no va a estar, y entonces decimos que despejamos la variable X, que en este caso sería, como me acompaña un 3, ese 3 se trataría de dividir, y entonces el valor de X sería igual a 3 partido 3, que eso sería 1. Y encontramos también el intersecto en Y, que para encontrar el intersecto en Y, pues hacemos de cuenta que X no existe y entonces despejamos Y, que en este caso sería este 2 se traslada a dividir y me quedaría como 3 medios. Esos serían los intersectos en X y en Y de la primera ecuación. Ahora haremos lo mismo pero con la ecuación número 2. En este caso el intersecto en X pues sería, acá tapamos Y y me quedaría que menos X es igual a 16. Por lo tanto, al despejar X sería entonces que X, la variable X, tendría un valor de menos 16. Y haremos lo mismo con la variable Y, que para ello asumimos que X no está, despejamos Y y me quedaría Y con un valor de 16 quintos. Entonces los intersectos de la primera ecuación serían en X1 y en Y 3 medios. Y los intersectos para la ecuación número 2 sería en X en menos 16 y en Y en 16 quintos. 3 medios sería 1.5, lo viéramos en cuanto a valores en decimales, y para Y, que es 16 quintos, sería en 3.2. Entonces vamos a poder realizar esos puntos tanto en X como en Y posteriormente realizaremos el trazo de las líneas. Entonces, en X realizaremos el primer punto en el valor de 1. Entonces tenemos el eje X positivo, que como es en 1, entonces colocaríamos acá el primer punto o el primer intersecto. X1, ahora sería Y 3 medios, que eso sería en 1.5, que estaría aproximadamente a la mitad entre 1 y 2, que estaría prácticamente por este punto. Y ya logré colocar los dos intersectos para la primera ecuación. En este caso entonces, ¿dónde estarían ahora los intersectos para la segunda ecuación? Sería en X igual a menos 16, que eso está ubicado en el eje X negativo, pero en menos 16. Y en Y sería 16 quintos, que eso estaría ubicado en 3.2, que sería aproximadamente por acá. Teniendo esos intersectos, vamos a realizar la unión de esos puntos para poder descubrir la trayectoria que tienen estas líneas. Para eso realizaremos trazos rectos, para poder saber por dónde es que pasan estas funciones lineales. Entonces vamos a unir los dos puntos o los dos intersectos para la primera ecuación, que colocamos acá los dos puntos o los dos intersectos. En este caso pues realizaríamos el primer trazo, y sabemos que la primera función lineal tendría una trayectoria similar a esta. Y realizamos el trazo para la otra función lineal o la otra ecuación, la ecuación 2, y realizamos la unión entre los dos intersectos que habíamos determinado anteriormente, que en este caso sería desde el punto menos 16 hasta el punto 3.2, que quedaría en este sentido. Ahora, aquí logramos visualizar algo. Hay un punto específico en el que esas dos rectas logran coincidir o logran intersectarse. Un punto en donde coinciden. Entonces, ese punto
la coordenada que se ubique en ese punto es la que dará solución a nuestro sistema de ecuaciones, que en este caso pues sería justamente acá. ¿Qué coordenada podemos visualizar que es la que está en ese punto? A ver, en X, ¿cuánto sería? Nos damos cuenta de que en X está en -1, por lo tanto el punto en donde coincide en X es en -1, y en Y coincide en el punto 3 hacia arriba. Nos damos cuenta que acá tenemos en Y 1, 2 y 3, entonces en Y coincide en 3. Por lo tanto, la solución a ese sistema de ecuaciones de 2 por 2 utilizando el método gráfico sería de -1, 3. Es decir, la solución es -1 en el eje, para la variable X, y el valor de 3 para la variable Y. Eso en el caso del método para una solución. Ahora realizaremos el método gráfico, pero en el caso de tener infinitas soluciones. En este caso, pues, entonces vamos a obtener nuevamente intersectos para la primera ecuación y para la segunda ecuación, intersectos en X y en Y respectivamente. Entonces, para la primera ecuación, si quiero obtener el intersecto en X, pues tapamos Y, y entonces 3X es igual a 6. Si despejáramos X, me quedaría X es igual a 6 tercios. Y 6 tercios sabemos que equivale a un valor de 2. Por lo tanto, el intersecto en X va a ser igual a 2. Ahora, el intersecto Y para esa primera ecuación o esa ecuación número 1 sería, asumimos que X no está, tendríamos menos 4Y es igual a 6, y despejando el valor de Y me quedaría que Y equivale a 6, este 4 está multiplicando, pasaría a dividir, entonces sería 6 partido menos 4, que eso simplificándolo me quedaría como menos 3 medios. Y obtenemos también los intersectos para la segunda ecuación, que en este caso sería, en el caso del intersecto en X sería, tapamos Y y me quedaría que 9X es igual a 18. Despejando X me quedaría que 18 partido 9, y 18 partido 9 equivale a un valor de 2. Por lo tanto, el intersecto en X es igual a 2. Y el intersecto en Y sería, tapamos X y me quedaría que menos 12Y es igual a 18. Haciendo el despeje me quedaría que Y es igual a 18 partido menos 12. Que al simplificar, eso me quedaría con un resultado de menos 3 medios. Por lo tanto, procederemos a realizar el trazo de estas funciones lineales en nuestro plano cartesiano, y para eso debemos basarnos en los intersectos. Que en este caso, para la ecuación número 1, el intersecto en X está en el punto 2 positivo, y por lo tanto estaría justo en este punto. Y para el intersecto en Y se ubica en menos 3 medios, entonces nos ubicaríamos en el eje Y negativo, y menos 3 medios en decimales sería equivalente a menos 1.5, que eso estaría justo entre menos 1 y menos 2, justo en este punto. Y ahora procedemos a realizar el trazo de la función lineal que tiene un trayecto en el punto x2 y en y menos 1.5. En este caso, nos quedaría un trazo que va a pasar por esos dos puntos o esos intersectos. Pero si nos damos cuenta, para la ecuación número 2, los intersectos tanto en x como en x2 y en y menos 3 medios, coinciden con los intersectos de nuestra ecuación número 1. ¿Y eso qué significa? Que entonces esta ecuación número 2 representa una función lineal que pasa exactamente por la misma posición por donde pasa la ecuación número 1. Entonces, al realizar el trazo, como nos damos cuenta que los intersectos son justamente los mismos, eso quiere decir que va a pasar justamente por los mismos puntos. Entonces, al realizar el trazo me quedaría justamente sobre la otra primera función que ya se había graficado. Es decir, quedan sobrepuestas. Y al estar sobrepuestas, entonces nos damos cuenta de que tiene infinitas soluciones. ¿Por qué? Porque habíamos hablado previamente que la solución de un sistema de ecuaciones es cuando logran intersectarse en algún punto determinado. Pero en este caso apreciamos y nos damos cuenta de que se van a chocar o van a coincidir en muchos puntos. Porque recordemos que una línea es una sucesión de puntos, entonces tiene soluciones sucesivas o soluciones infinitas.
y es por eso que se dice que cuando me queda un trazo de una función lineal y queda otra sobrepuesta a ella, tiene infinitas soluciones. Ahora realizaremos el método gráfico cuando el sistema de ecuaciones no tiene solución o es un sistema de ecuaciones sin solución. Nos apoyaremos nuevamente de los intersectos y para ello obtendremos intersecto en x y en y nuevamente para cada una de nuestras ecuaciones. En este caso, para la ecuación número 1, si queremos saber el intersecto en x, pues tapamos y en este caso me quedaría que 2x es igual a 3, por lo tanto x sería igual a 3, este 2 pasa a dividir, o sea, sería 3 medios, y por lo tanto en x el intersecto sería de 3 partido 2 o 3 medios. El intersecto en y en este caso sería, tapamos x y me queda que menos y es igual a 3, por lo tanto el intersecto en y tendría un valor de menos 3. Ahora encontramos los intersectos en x y en y para la ecuación número 2. En este caso sería, el intersecto en x sería igual a 4x es igual a 7, por lo tanto x sería igual a 7 partido 4 o 7 cuartos. Y el intersecto en y sería lo mismo que tapamos x y por lo tanto y en este caso sería igual a 7 y este menos 2 pasa a dividir, por lo tanto sería menos 7 medios. Entonces, estos serían los intersectos en x y en y para cada una de estas ecuaciones, que son los que me servirán para poder realizar el trazo de las funciones lineales. Por lo tanto, procederemos a realizar el cálculo, en este caso, o el trazo, mejor dicho, de estas funciones lineales, y en este caso, para la primera ecuación, vamos a determinar los intersectos, que sería en x 3 medios, que en decimales 3 medios sería 1.5, por lo tanto, en x tendríamos justo entre 1 y 2, representaríamos ese 1.5, y en y sería en menos 3, por lo tanto nos ubicamos en el eje y negativo que está hacia abajo y nos ubicamos en el punto menos 3, que estaría ubicado justo acá. Y realizamos el trazo de esa función, que en este caso quedaría justo con esta trayectoria. Entonces aquí estamos representando nuestra primera función o nuestra primera ecuación, y esta sería la ecuación o el trazo, mejor dicho, la línea recta que representa dicha ecuación. Ahora haremos lo mismo pero con la ecuación número 2, que en este caso los intersectos serían en 7 partido 4 o 7 cuartos y en y, que sería menos 7 medios. Por lo tanto en x, que es 7 cuartos, eso en decimales sería 1.75, y este intersecto estaría aproximadamente en este punto, 1.75, y en y, en el eje negativo, porque es negativo, menos 7 medios, eso representaría o estaría representado por decimal por 3.5. Entonces estaría prácticamente ubicado en este punto de acá. Sería un menos 3.5. Y teniendo ya localizados los intersectos, procedemos a realizar el trazo de nuestra función lineal, y en este caso quedaría representada de la manera siguiente. Por lo tanto, como podemos observar y apreciar, lo que nos queda al momento de realizar el trazo de esas funciones lineales son dos rectas paralelas. ¿Y esto qué es lo que quiere decir? Que por lo tanto se prolongarán hasta el infinito, pero como son paralelas, no habrá ningún punto en el que estas dos rectas logren coincidir, y por lo tanto se asume que este par de ecuaciones no tiene solución porque no hay ningún punto en el que vayan a chocar o a intersectarse. Es así como llegamos al final del video, en el que al inicio empezamos hablando por sistemas de ecuaciones de 2×2, que definimos que eran de dos ecuaciones con dos variables o dos incógnitas, y para ello pues se enseñó el proceso para poder resolver con tres métodos diferentes, que eran el método de igualación, el método de sustitución y el método de eliminación, en los cuales se realizaron diferentes pasos o diferentes procesos en cada uno de los métodos, pero sin embargo al realizar el procedimiento pudimos apreciar de que la solución del sistema de ecuaciones era exactamente el mismo. Los valores de x y y en ningún momento se alteraron y predominaron en cada uno de los métodos. Entonces se puede realizar o se puede resolver con cualquiera de esos métodos y no debe de variar el resultado, debe dar exactamente lo mismo. Y también aprendimos a poder dar solución a un sistema de ecuaciones por medio de métodos gráficos, en donde hay diferentes casos, como puede ser
que el sistema de ecuaciones tenga una solución en donde dijimos que la solución va a ser representada por un punto o una coordenada en donde las ecuaciones o las funciones lineales choquen y ese punto en donde coinciden será la solución. También se enseñó el método gráfico para poder representar un sistema de ecuaciones que tiene infinitas soluciones, que en este caso llegamos a la conclusión de que serán dos líneas que estén sobrepuestas y que al estar sobrepuestas por coincidir en un mismo punto, entonces tendrán diferentes coordenadas en las que van a coincidir y por lo tanto tendrán infinitas soluciones. Y para finalizar se enseñó el método gráfico para un sistema de ecuaciones que no tiene solución o sin solución, en el que, como pudimos apreciar, pues quedan dos rectas paralelas que se prolongan al infinito y que en ningún momento van a chocar o coincidir en ningún punto. Entonces, de manera general vimos métodos matemáticos para poder resolver un sistema de ecuaciones de 2×2 y también se pudo apreciar la solución a través de métodos gráficos que también son útiles para poder resolver un sistema de ecuaciones de 2×2. Muchas gracias.